Capítulo 1. La primera denuncia. Lucía Martínez se despertó aquella mañana con la misma rutina de siempre, el suave repiqueteo del despertador. Encontró en el recibidor un sobre con el membrete del juzgado de familia, dirigido a su nombre. Lucía lo tomó con manos temblorosas y contempló la formal notificación. Su expareja, Álvaro Sánchez, había presentado una demanda ante el tribunal alegando que ella presentaba síntomas compatibles con un cuadro depresivo severo y que, por tanto, no estaba en condiciones de velar adecuadamente por la integridad física y emocional de su hija, Sofía, de 7 años. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía al pensar en la gravedad de las acusaciones. Había sido ella quien durante los últimos meses había estado sola al cuidado de Sofía, despertarla temprano, prepararla para el colegio, ayudarla con las tareas, llevarla al parque después de la jornada escolar, y todo ello compaginado con el trabajo en el aula y las clases de refuerzo que impartía por las tardes. Aquella rutina, aunque agotadora, jamás le había hecho sentir que perdía el control de sí misma o que su salud mental estaba en peligro. Al contrario, enseñar y cuidar de su hija le daban fuerzas para seguir adelante. Con la carta en la mano, Lucía subió de nuevo a su habitación y se sentó en la cama. Recordó los últimos meses. La separación de Álvaro había sido tensa, pero cordial. Él se había marchado a vivir a un pequeño piso en el barrio gótico, aunque al principio se vio regular su contribución para los gastos de la casa y el colegio de Sofía. Ella siempre recibió puntualmente la pensión alimenticia. Nunca le faltó nada a su hija. ¿Por qué ahora de repente la difamaba ante la justicia? Decidida a no dejarse arrastrar por el miedo, Lucía encendió el ordenador y buscó el número de su abogado, la letrada especializada en Derecho de Familia, Isabel Gómez. Tras varios timbrazos, Isabel respondió con voz calmada. «Hola, Lucía. ¿Cómo estás?» «Isabel, acaba de llegar esta notificación del juzgado. Álvaro me está denunciando por depresión. Dice que no puedo cuidar de Sofía». Lucía apretó los labios, con el nudo en la garganta creciendo a cada palabra. «No te preocupes. Esto es algo que podemos manejar. Lo primero será solicitar un informe psicopedagógico y, si es posible, un certificado médico que acredite tu estado de salud mental. Hasta ahora, no ha habido ningún antecedente de diagnóstico en tus historiales». La voz de Isabel sonaba profesional, pero cercana. «¿Y la audiencia?» «La citan dentro de 10 días. Entonces te prepararé para esa vista preliminar. Necesitaremos tu testimonio, los partes médicos y escolares, y la declaración de tus compañeras maestras que puedan avalar tu desempeño. Estás más que capacitada para cuidar de tu hija. No dejes que este proceso nuble tu confianza». Colgó la llamada sintiéndose un poco más aliviada, aunque la preocupación persistía. Sabía que en los pasillos de los tribunales las palabras depresión y incapacidad pesaban tanto como un castigo, y una madre soltera como ella podía quedar desamparada si los jueces dudaban de su capacidad. Pero lo que no podía entender era la actitud de Álvaro. Él ni siquiera había acompañado la demanda de pruebas sólidas, simplemente afirmaba sin más. ¿Era un ardid para arrebatarle la custodia? ¿Un ataque personal? Poco después se vistió con decisión y llevó a Sofía al colegio. La niña ajena a la tormenta legal que se avecinaba. «Hoy vamos a aprender a medir figuras geométricas». Lucía le dio un beso en la frente. «Genial». Sofía corrió hacia sus amigas sin mirar atrás, mientras la veía alejarse. Lucía sintió un nudo en el estómago. Recordó la primera vez que se enteró de que estaba embarazada, la mezcla de ilusión y miedo, la expectativa de convertirse en madre. Y ahora, 7 años después, su hija estaba sana, feliz y rodeada de cariño, fruto de todos los esfuerzos que ella había hecho, aunque eso pareciera no importar en la demanda de Álvaro. Al regresar a casa, Lucía organizó su documentación, sus títulos universitarios, el certificado de antecedentes, los informes escolares de Sofía que acreditaban su buen rendimiento académico y su conducta ejemplar. Además de los informes médicos que mostraban que ella no tenía historial ni síntomas de depresión grave. Todo estaba en regla. Abrió un archivo digital y escaneó también las facturas de los gastos compartidos, el colegio, las clases de idiomas.
Las consultas médicas, para demostrar que siempre había sido responsable y puntual en los pagos. Esa misma tarde, recibió una llamada de la trabajadora social que colaboraba con el colegio de Sofía. Buenos días, Lucía. Solo quería informarte que hemos recibido una solicitud de la jueza para realizar un informe sobre tu situación familiar. Vendremos a tu casa este jueves. Gracias por avisarme. Colgó y respiró hondo. Apenas faltaban 4 días para la visita, y aún le quedaba mucho por preparar. Pero se negó a ceder al pánico. En su lugar, se sentó en el escritorio y elaboró una lista de tareas, recopilar testimonios escritos de las madres del colegio que pudieran hablar de su estabilidad emocional. Lo más importante, dedicar tiempo a estar con Sofía y reforzar la confianza mutua. Esa noche, tras acostar a su hija con un cuento de hadas y un beso cariñoso. En los cumpleaños de Sofía, en las navidades pasadas. Recordó el día en que decidió separarse de Álvaro, llevaba meses sintiéndose sola en la relación. Con la sensación de cargar con todo el peso de la crianza. Él pasaba largas jornadas en la oficina y se alejaba con excusas cada vez más ridículas. Aquel día, tal vez amargada, tal vez liberada, le dijo que ya no podía continuar así, que quería un acuerdo justo y que ambos se implicaran por igual. Él prometió cambiar. Pero los meses demostraron que aquello era solo un deseo pasajero. Ahora, ella era la que luchaba por su hija en los tribunales. ¿Era esto un acto de venganza para él? Un intento de invalidar todo lo que había construido como madre. Lucía apretó los puños con determinación. No iba a permitir que un capricho patriarcal minimizara su labor ni despojara a Sofía de la estabilidad que tanto necesitaba. Al día siguiente, Lucía acudió al colegio para informar a la directora y al orientador sobre la denuncia y la visita de la trabajadora social. Ambos se mostraron comprensivos y dispuestos a colaborar. La directora se comprometió a redactar una carta de recomendación basada en su calidad y entrega profesional. Y el orientador programó una entrevista confidencial con Sofía para recabar su propia valoración de la relación materno-filial. De vuelta en casa, Lucía volvió a revisar su agenda. Entre la preparación de la vista preliminar y la visita social, aún tenía que impartir sus clases y asistir a una reunión de coordinación pedagógica. Se dejó llevar por el ritmo frenético de la vida diaria, pero en cada momento mantenía la mente pendiente de la defensa de su causa. Aquella noche, mientras repasaba los documentos en la mesa del comedor, sonó su teléfono móvil. Era Álvaro. Hola, Lucía, dijo él con frialdad. He recibido confirmación de que no asistiré a la audiencia. Prefiero resolver esto por escrito. ¿Por escrito? Pero es imprescindible tu presencia para aclarar tus argumentos. Lucía notó la irritación crecer en su voz. No tengo tiempo para esas formalidades. Confío en que la justicia sea justa y reconozca la situación. Cortó la llamada sin más. Lucía apretó el móvil y exhaló con fuerza. La ausencia de Álvaro en la vista podía interpretarse de muchas maneras, pero ella confiaba en que al demostrar su implicación y su estabilidad, obtendría el veredicto a su favor. Al fin y al cabo, sus acciones hablaban por sí mismas, cada clase bien preparada, cada tarde dedicada a los deberes de Sofía, cada abrazo en los momentos de llanto. Aquella libreta era testigo de su dedicación, de su amor intacto. Con el bolígrafo en la mano, Lucía escribió. Mañana todo esto será examinado con lupa. Pero sé que mi verdad prevalecerá. Y si tengo que luchar, lo haré con la misma pasión que pongo en cada lección y cada noche de lectura con mi hija. Porque ser madre no es un título, es una responsabilidad que asumo plenamente. Cerró el diario con un suave suspiro y lo guardó dentro del cajón, junto con los informes médicos y las cartas de recomendación. Apagó la luz, se metió bajo la colcha y por primera vez en días. Lucía Martínez reafirmó su papel de madre, dispuesta a defender a su hija y su propia integridad ante quien hiciera falta. Capítulo 2. La evaluación psiquiátrica y el inicio del tratamiento. Lucía despertó el día de la evaluación con el corazón remecido por la mezcla de determinación y nerviosismo. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando salió de la cama con cuidado, consciente de que cada gesto debía ser mesurado y sereno. Aquella jornada sería decisiva.
El equipo de profesionales designado por el juzgado realizaría el primer diagnóstico formal de su estado mental, con el fin de determinar si realmente existían síntomas compatibles con un cuadro depresivo severo, tal y como afirmaba la denuncia de su expareja. Antes de marchar. Así que trató de convertir aquel momento en una actividad especial. Prometió que irían juntas a la biblioteca del barrio tras la evaluación, como un pequeño premio por su valentía. A las 9 en punto, llegaron al Centro de Salud Mental San Rafael, un edificio moderno de líneas blancas y ventanales amplios, situado en una calle tranquila del Escorts. El acceso principal mostraba un letrero luminoso donde se leía Unidad de Psiquiatría Forense y Psicosocial. Lucía tomó aire, estrechó la mano de Sofía y entró con paso firme, dejando que la trabajadora social, la señora Campos, abriera camino. 1. Primer encuentro con el psiquiatra. En la recepción. Especialista en psiquiatría infanto-juvenil y laudadora forense recomendada por el tribunal. Su porte era austero pero amable, con gafas de montura discreta y una bata blanca impecable. Buenos días, Lucía. Gracias por venir a tiempo, saludó la doctora Ruiz con voz sosegada. Sé que estas evaluaciones pueden resultar incómodas, pero mi objetivo es entender tu situación real. Por favor, acompáñame a mi despacho. Lucía asintió y dejó a Sofía al cuidado de la señora Campos, quien prometió hacerse cargo de ella y llevarla a la sala de juegos una vez terminara la evaluación inicial. Mientras caminaban por un pasillo estrecho, las paredes decoradas con murales de colores y frases inspiradoras, cada paso cuenta, no estás sola. Lucía notó que el ambiente intentaba proyectar calma y seguridad. Ya en el despacho, la doctora Ruiz les ofreció café y agua antes de comenzar. El espacio era amplio, con 2 sillas frente a un escritorio, estanterías llenas de manuales y un ordenador encendido. Lo primero que haré será la entrevista clínica, explicó la psiquiatra. Te haré preguntas sobre tu estado de ánimo, tu historia personal, los cambios recientes en tu vida. Todo con total confidencialidad. Después, utilizaremos algunos cuestionarios estandarizados y pruebas proyectivas para completar la evaluación. Lucía se acomodó, sintió un ligero temblor en las manos, pero recordó su promesa. Me siento cansada a veces por la carga de trabajo y todas las gestiones. Pero no he tenido episodios de tristeza profunda, ni me he aislado de mi hija. Prosiguieron indagando sobre el sueño, el apetito, la concentración y cualquier síntoma físico como dolores de cabeza o cambios de peso. Lucía contestó con honestidad. Algunos días dormía mal por el estrés, desayunaba con prisas. Pero se cuidaba, mantenía una dieta equilibrada y seguía haciendo ejercicio ligero para despejar la mente. Luego la doctora Ruiz abordó aspectos emocionales. Doctora Ruiz, ¿ha habido momentos en que te hayas sentido sin esperanza o hayas tenido pensamientos negativos hacia ti misma? Lucía, puedo reconocer que hay días difíciles, en que me preocupa el futuro de Sofía y mi propia estabilidad. Pero jamás he sentido deseos de hacerme daño ni de abandonar mis responsabilidades. La psiquiatra asintió mientras tomaba notas en el ordenador. Su rostro mostraba atención y respeto, evitando juicios precipitados. 3. Pruebas estructuradas y proyectivas. Tras la entrevista, la doctora Ruiz entregó a Lucía varios cuestionarios, la escala de depresión de Hamilton-AMD, el inventario de depresión de Beck, BDI, y un test proyectivo de manchas de tinta, Rorschach. Prefirió responder con sinceridad antes que fingir un estado de ánimo que no existía. El test de Rorschach resultó particularmente desconcertante. La doctora. Luego 2 manos intentando un abrazo, y en otra un paisaje nocturno con árboles. Sus respuestas revelaban, según la psiquiatra, cierta tendencia introspectiva y valoración de la protección afectiva, rasgos compatibles con alguien que, aunque atraviesa estrés, conserva sus recursos emocionales. 4. Consulta con la psicóloga clínica. Acto seguido entró al despacho la psicóloga clínica, la señora Marta Serrano. A Lucía le explicaron que esa parte del examen serviría para evaluar cómo manejaba el día a día con Sofía, y si existían indicios de desatención o negligencia. Bajo la tutela de la señora Serrano, Lucía describió su rutina: levantarse a las 6, preparar a Sofía el desayuno, acompañarla al colegio, impartir clases, corregir exámenes por la tarde y, finalmente,
Reunirse con su propia terapeuta personal una vez a la semana. Reiteró que su hija gozaba de buena salud, que mantenían una comunicación abierta y que nunca había descuidado su higiene. Alimentación o necesidades emocionales. 5. El diagnóstico provisional. Al cabo de 2 horas, la doctora Ruiz y la señora Serrano se reunieron en un pequeño salón anexo para discutir sus hallazgos. Lucía esperó en la sala de espera principal junto a la señora Campos, quien le ofreció un vaso de agua y le dijo: «Eres la paciente más cooperativa que he visto hoy. Eso juega a tu favor». Unos minutos después, la psiquiatra regresó con un sobresellado. «Lucía, comenzó según nuestra evaluación. Pero nada que justifique una incapacitación parental. Prepararemos un informe favorable que enviaré al juzgado mañana mismo». El alivio se apoderó de Lucía. 5 sesiones de terapia cognitivo-conductual para trabajar estrategias de afrontamiento del estrés, técnicas de relajación y recomendaciones de higiene del sueño. Pidió cita esa misma tarde para programar las próximas terapias y se llevó consigo folletos del centro donde también se describían talleres de mindfulness y talleres de juego emocional con madres e hijos. 7. La ausencia del padre en el proceso. A lo largo de la jornada, Lucía se enteró de que Álvaro no había presentado ningún informe médico propio ni se había sometido a evaluación alguna. Tampoco había respondido a las solicitudes informales de los profesionales para conocer su versión de los hechos. Su silencio contrastaba con la disposición de Lucía a someterse a exámenes rigurosos, lo que reforzaba la percepción de su irresponsabilidad ante el tribunal. Aquella misma tarde, la señora Campos le informó que comunicaría al juez la falta de participación activa del padre en el proceso. Para Lucía, aquella omisión suponía un golpe a la credibilidad de las acusaciones y un argumento más para confirmar que ella era, en efecto, la figura más estable y comprometida en la vida de Sofía. 8. Refuerzo de la relación materno-filial. Al volver a casa, Lucía y Sofía compartieron una tarde tranquila. Visitaron la biblioteca municipal, sacaron libros ilustrados. Eligieron varias películas infantiles y prepararon juntas una merienda saludable. Lucía aprovechó para hablar con su hija sobre los cambios que a veces ocurren en las familias, a un nivel comprensible. Le aseguró que todo aquello se resolvía pronto y que pase lo que pase, siempre estarían juntas. Al acostar a Sofía, Lucía volvió a su diario y escribió: «Hoy he demostrado que mi fuerza no reside en negar mis dificultades, sino en afrontarlas con valentía. La evaluación fue exhaustiva y me siento orgullosa de haber cooperado plenamente. Cada terapia que comience es un paso más hacia un futuro estable para nosotras». Cuando apagó la luz y se acomodó en la almohada, su corazón latía con confianza renovada. El camino judicial seguía adelante, pero tras esa primera jornada de evaluación psiquiátrica. Capítulo 3. La audiencia preliminar y la ausencia del demandante. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas del despacho de la letrada Isabel Gómez cuando Lucía Martínez llegó puntual. A las 9 en punto. El timbre de su teléfono móvil vibró brevemente mientras colocaba su bolso sobre la mesa. Un recordatorio del juzgado de familia confirmaba la hora de la audiencia preliminar, diseñada para revisar el avance del proceso y determinar las pruebas necesarias antes de la vista definitiva. Lucía respiró hondo y giró el pomo de la puerta. «Buenos días, Lucía», saludó Isabel, levantando la vista de unos documentos. «Hoy es un día importante. Recuerda que aunque sea una audiencia preliminar, tu presencia y tu testimonio contarán más que cualquier papel». Lucía le devolvió la mirada con determinación y asintió. Había preparado cada detalle, había recopilado informes médicos y escolares, testimonios de compañeras de trabajo y cartas de apoyo de madres del colegio. Todo estaba listo para demostrar que no existía base para la acusación de depresión incapacitante. 1. Llegada al juzgado. El Palacio de Justicia de Barcelona se alzaba imponente en un cruce de calles principales. Lucía había aparcado a unas cuadras de distancia y había llegado a pie para despejar la mente. El vestíbulo, con su suelo de mármol y columnas clásicas, rebosaba actividad. Abogados y procuradores entraban y salían con carpetas y maletines, mientras algunos ciudadanos se sentaban a leer notificaciones o consultar pantallas. Acompañada de Isabel, Lucía se dirigió a la sala de vistas número 12B. La puerta estaba entreabierta y al entrar,
Una secretaria tomó nota de su presencia. En la mesa del juez, un hombre de mediana edad, vistiendo toga negra, le dio un leve gesto de asentimiento. En el estrado de los demandados. El asiento destinado a Álvaro Sánchez estaba vacío, su abogado, el señor Mendoza, llevaba corbata gris y expresión impasible. 2. Comparecen ante mí la señora Martínez, representada por la procuradora doña Laura Torres y la letrada doña Isabel Gómez, y el señor Sánchez, representado por el procurador don Pedro Mendoza. El juez consultó sus papeles y al no ver al demandante en la sala, hizo una pausa. ¿Se disculpa el señor Sánchez?, preguntó el magistrado, alzando ligeramente la voz. El abogado de la parte actora se levantó. Su señoría el señor Sánchez no se encuentra presente por motivos personales, que nos ha comunicado con antelación. Sin embargo, confía en el procedimiento y en que se valorará debidamente su petición. Muy bien, asintió el juez. Tomo nota de su ausencia. La parte demandada está debidamente citada y presente. Por lo que se procederá con la sesión según lo previsto. 3. Presentación de pruebas y alegatos. El juez hizo un gesto indicando a Isabel Gómez que comenzara la presentación de pruebas. Su señoría, empezó Isabel, su voz clara y pausada, vengo a aportar los siguientes documentos por parte de mi representada, la señora Lucía Martínez, madre de la menor Sofía Sánchez Martínez. Para acreditar su idoneidad y capacidad parental. 1 a 1 presentó los expedientes. Informe psiquiátrico favorable emitido por la doctora Elena Ruiz. Que descarta síntomas de depresión severa y certifica la ausencia de alteraciones de carácter o personalidad que afecten su capacidad de cuidado. Informe psicológico de la señora Marta Serrano. Que destaca la fortaleza del vínculo materno-filial, la estabilidad emocional de Lucía y su habilidad para atender las necesidades afectivas y educativas de Sofía. Informe social de la trabajadora social señora Campos, que describe las condiciones de vida de la madre y la hija, enfatizando un entorno seguro, limpio y estructurado. Cartas de recomendación de la directora del Colegio Virgen del Pilar y de varias docentes, que avalan la dedicación de Lucía, su compromiso profesional y su excelente desempeño como educadora. Con facturas y comprobantes de pago de pensión alimenticia, gastos de colegio, actividades extraescolares y servicios de salud. Agradezco la presentación de estas pruebas, dijo el juez mientras hojeaba algunos documentos. Procederé ahora a escuchar los argumentos del abogado de la parte actora, don Pedro Mendoza. El letrado de Álvaro tomó la palabra con voz mesurada pero mecánica. Su señoría, la parte actora reitera su petición de modificación de medida respecto a la guarda y custodia de la menor. Con base en el informe presentado por un médico de cabecera, al cual no hemos tenido acceso, que según afirma el señor Sánchez, sugiere un cuadro de depresión reactiva. Sin embargo, reconozco que no hemos aportado copia de dicho informe ni testimonio directo del profesional que lo expidió. Solicitamos más tiempo para completar esta prueba y poder remitirlo en una fecha posterior. Entiendo, respondió el juez. No obstante, la ausencia de la parte actora y la falta de presentación de pruebas sustanciales en este momento debilitan la justificación de la demanda. En todo caso, pueden aportar esos documentos antes de la vista definitiva. 4. Valoración de la ausencia y decisión sobre la audiencia. El juez dirigió una breve mirada al asiento vacío de Álvaro y al abogado Mendoza, quien no hizo más que encogerse de hombros. Doy, pues, un plazo de 15 días para que la parte actora presente toda la documentación relativa al estado de salud mental de la señora Martínez, junto con el informe del profesional que menciona. Lucía sintió un escalofrío de alivio y ansiedad simultáneos. Aquel aplazamiento implicaba tiempo para reforzar aún más su caso y para que la ausencia de pruebas de Álvaro quedara patente ante el tribunal. Por último, continuó el juez, se recomienda a la señora Martínez que continúe con las terapias y el seguimiento emocional que ha iniciado, a fin de demostrar su buena fe y su empeño en priorizar el bienestar de la menor. Isabel asintió con respeto. El equipo de la trabajadora social les informó que se incluiría en el informe judicial la constatación de que el padre no colaboró ni se sometió a ninguna evaluación ni aportó documentos de respaldo. Lucía se encontró con un viejo compañero de la escuela Virgen del Pilar, el profesor de educación física, el señor Ortega. Él caminaba con paso ligero y al verla se detuvo. Lucía. Hace tiempo que no te veía por aquí.
¿Todo bien?, preguntó con sinceridad. Hola, Javier, respondió Lucía, sorprendida pero feliz. Estoy en medio de un proceso de custodia. ¿Y tú? Aquí vengo a dejar un escrito de apoyo para ti, de parte de todo el claustro. Queremos que sepan lo gran profesional y gran persona que eres. Sacó de su maletín un sobre dirigido al juzgado. Los dos intercambiaron unas palabras de ánimo, y el profesor le recordó que podía contar con el respaldo de toda la comunidad educativa. Lucía le agradeció el gesto con gratitud profunda. 7. Sabía que aún quedaban informes por presentar y que la vista definitiva sería el momento de la verdad, pero aquel día había sido un paso firme y seguro hacia la clarificación de la verdad. Mientras acariciaba la mejilla de Sofía al darle el beso de buenas noches, pensó en la fortaleza que las mujeres poseen, incluso en los momentos de mayor presión. Más tarde, antes de apagar la lámpara de la mesita, Lucía abrió su diario. Hoy he visto claramente que la justicia, aunque lenta, sabe apreciar la verdad cuando está bien documentada. La ausencia del demandante fue la mejor prueba de su propia indiferencia. Mañana comienzan las sesiones de terapia y debo recopilar esos nuevos testimonios. Pero pase lo que pase. Nunca dudaré de mi instinto, soy madre, protectora y defensora de mi hija. Cerró el diario, respiró hondo y apagó la luz. En el silencio de la noche supo que su lucha no era solo legal, sino también un recorrido íntimo de autoconocimiento y reafirmación de su identidad como mujer y madre. El juicio continuaría. Pero Lucía se sentía más fuerte y decidida que nunca para afrontar el próximo capítulo. Capítulo 4. Como si la ciudad compartiera la incertidumbre que latía en el corazón de Lucía Martínez. Después de la audiencia preliminar, sabían que llegaba el momento de reforzar el caso con pruebas sólidas. Informes de expertos, testimonios de personas cercanas y, sobre todo, la constatación fehaciente de que Lucía había demostrado absoluta responsabilidad y dedicación en el cuidado de su hija, Sofía. A las 8 en punto, Lucía dejó a Sofía en el Colegio Virgen del Pilar, y con su bolso de cuero marrón al hombro, se dirigió de nuevo al despacho de su abogada, Isabel Gómez. Ambas repasaron el plan de acción. Entrega del informe ampliado de la doctora Ruiz. Se adjuntaría un suplemento con las sesiones de terapia cognitivo-conductual y los progresos registrados. Fotografías y vídeos de la convivencia, pequeñas grabaciones de momentos cotidianos madre-hija, para ilustrar el entorno estable y cálido en que viven. Isabel organizó cada documento en carpetas identificadas: psiquiatría, psicología, pedagogía, entrevistas y medios. Hoy tenemos que presentar todo esto al juzgado y, si es posible, programar las comparecencias de los testigos, explicó Isabel mientras sacaba su tablet. ¿Cómo te sientes? Con ganas de demostrar la verdad, respondió Lucía con voz firme. Estoy cansada, pero convencida de que esto debe terminar cuanto antes. 1. El nuevo informe del Centro San Rafael. A media mañana, Lucía y su abogada se personaron en el juzgado de familia. En la mesa del secretario judicial depositaron el grueso sobre azul que contenía el suplemento del informe psiquiátrico. La doctora Ruiz certificaba en ese documento la evolución positiva de Lucía durante las primeras sesiones de terapia, reducción del estrés. A la vista de este informe, dijo Isabel al secretario, solicitamos que quede incorporado al procedimiento urgentemente y se remita copia al magistrado instructor. Poco después recibieron el resguardo que confirmaba la entrega. 2. Rendimiento académico. Sofía se encontraba en el tramo superior de su curso en matemáticas, lengua y ciencias naturales. Comportamiento social. Destacaba su capacidad para trabajar en equipo, su empatía con compañeros y su naturalidad para expresar sus emociones de forma adecuada. Relación madre-hija. Numerosas incidencias registradas en el cuaderno de comunicación reflejaban el apoyo diario de Lucía, desde ayuda con deberes hasta seguimiento de proyectos escolares. Iniciativas extracurriculares. Participación conjunta en talleres de cuentacuentos y actividades de fomento de la lectura. La directora acompañó el informe con una carta de respaldo. He conocido a la señora Martínez desde que ingresó su hija en nuestro centro hace 3 años. Su implicación en la educación de Sofía es ejemplar, asiste a las reuniones de seguimiento, coordina actividades de refuerzo y mantiene una comunicación fluida con el equipo docente.
No detectamos en ningún momento conductas que demuestren desinterés o incapacidad. Testimonios de profesionales y familiares. El juez instructor había autorizado la toma de declaraciones en sede judicial para aquellos testigos imprescindibles. Así se programaron 3 comparecencias. La orientadora del colegio, doña Carmen Ruiz, quien daría testimonio sobre los resultados de las pruebas de evaluación socioemocional de Sofía. La logopeda, doña Ana Torres, que había trabajado con la menor durante 6 meses para reforzar su desarrollo del lenguaje y que enlazaría la evolución positiva a la calidad del entorno familiar. Un familiar cercano. La tía de Lucía, doña Elena Martínez, quien viviría en el mismo edificio y atestiguaría las rutinas diarias, la preparación de desayunos, el regreso del colegio y las tardes de lectura conjunta. Cada uno de ellos redactó una declaración jurada y se prepararon para acudir al juzgado en fechas próximas. 4. Evidencias visuales del entorno familiar. Para terminar de ilustrar la realidad cotidiana, la abogada solicitó a Lucía una serie de fotografías y pequeños vídeos caseros. Un fragmento de 10 segundos en el que Lucía ayuda a Sofía a montar un puzzle, otro de la madre y la hija leyendo un cómic en la terraza y uno más de una salida al parque recogiendo hojas de otoño. Fotos de cumpleaños, capturas de la pequeña fiesta de cumpleaños de Sofía, con amigos, explotan de risas y colores, con Lucía repartiendo tartas y regalos. La vista de las declaraciones. Llegado el día designado, el despacho 12B volvía a llenarse de nerviosa expectación. Lucía esperaba en la sala contigua, junto a su abogada. Mientras los testigos iban ingresando uno a uno. El juez instructor saludaba cordialmente y les ofrecía agua antes de tomar asiento en la sala. Doña Carmen Ruiz, la orientadora, relató las encuestas de clima escolar realizadas a Sofía y su grupo de clase, que mostraban un alto nivel de bienestar emocional y una percepción positiva de la relación con su madre. Doña Ana Torres, la logopeda, explicó con detalle las sesiones semanales, los ejercicios de articulación y comprensión que realizaba con la niña y cómo la participación activa de Lucía en casa aceleró notablemente el progreso. Doña Elena Martínez, la tía, describió con precisión las rutinas, la puntualidad de la madre al llevar y recoger a la niña, la elaboración de meriendas saludables y las dinámicas de juego que fomentaban la autonomía y la creatividad. En cada intervención, el juez tomó notas y formuló preguntas específicas para aclarar detalles. ¿Observó algún episodio de descuido o agresividad? ¿La niña ha manifestado alguna queja o temor respecto a la madre? ¿Se cumple en todo momento un ambiente de seguridad? Todas las respuestas fueron categóricas, no existía ningún indicio de negligencia o maltrato. 6. Reacción del abogado de la parte actora. El señor Mendoza, abogado de Álvaro, tomó la palabra al final de las declaraciones. Su señoría, reconocemos que estos testimonios aportan información relevante. No obstante, insistimos en que existe un informe médico que precisa de presión reactiva. Solicitamos que se citen al profesional emisor de dicho informe y que se contraste su versión con la de los peritos de la señora Martínez. El juez asintió y ordenó que dicho informe, si no se había entregado ya, se incorporara al expediente en un plazo perentorio de 3 días. Junto con la identificación del facultativo y su disponibilidad para declarar. 7. La estrategia de refuerzo. Al finalizar la vista, Isabel y Lucía mantuvieron una conversación breve en el pasillo. Ahora estamos en ventaja, dijo Isabel. La audiencia ha quedado clara, tus pruebas han sido sólidas y consistentes. Ellos tienen 3 días para aportar su informe. Si no lo hacen, tu capacidad parental quedará fuera de duda. Así lo haré saber, respondió Lucía. ¿Y si lo presentan? Entonces solicitaremos la comparecencia del psiquiatra que lo emita. Tras recoger a Sofía y cenar juntas un plato de lentejas con verduras, Lucía revisó su carpeta de pruebas por última vez antes de guardarla en el armario. En el salón, la pequeña le enseñó un dibujo que había hecho en la escuela, 2 figuras unidas de la mano, rodeadas de corazones. Mira, mamá, es nuestra familia, dijo Sofía con orgullo. Lucía la abrazó con ternura y en voz baja le susurró. Siempre seremos tú y yo, cariño. Y nadie podrá quitarnos esto. Más tarde, sola en su habitación, Lucía abrió su diario.
Cada prueba aportada construye un puente inquebrantable entre nosotras. La justicia avanza hacia la verdad, y yo no desfalleceré. Apagó la luz con una sonrisa de gratitud y esperanza. Sabía que la fase decisiva estaba próxima, pero también confiaba en que al amparo de todos esos testimonios y documentos, saldría victoriosa. El camino había sido arduo. Pero el lazo inquebrantable con su hija la impulsaba a seguir luchando. Capítulo 5. La sentencia y sus consecuencias. El 15 de septiembre de 2025 amaneció con un sol radiante que se filtraba entre las persianas del Juzgado de Familia número 12B de Barcelona. Aquella fecha había sido señalada meses atrás como la vista definitiva para dirimir el destino de la guarda y custodia de la menor Sofía Sánchez Martínez. Para Lucía Martínez. Cada segundo de aquella cita representaba la culminación de un proceso agotador, lleno de emociones encontradas, esperanza, nervios, temor y sobre todo, la certeza de que su lucha era justa y necesaria. 1. La llegada al Palacio de Justicia. Lucía y su abogada, la letrada Isabel Gómez, llegaron con antelación. Lucía, vestida con sobriedad y elegancia, una blusa de tono claro y pantalones formales, sostenía en sus manos la carpeta que contenía todas las pruebas que había aportado, informes, cartas de recomendación, fotografías y vídeos. A su lado, Sofía, vestida con un sencillo vestido de flores, la escoltaba de la mano como si supiera que ese día era muy importante. Antes de acceder al edificio, Lucía se inclinó y susurró a su hija. Sofía, hoy todo saldrá bien. Estoy orgullosa de ti y de lo valiente que eres. La niña asintió con solemnidad y apretó su mano. Juntas entraron en el vestíbulo, donde la secretaria las recibió y las condujo a la sala de vistas. 2. Preparativos en la sala de vistas. La sala estaba dispuesta de manera clásica, en el centro. El estrado del juez, flanqueado por las mesas de las partes y al fondo, los asientos para testigos y público. A los pies del estrado, 2 cámaras discretas apuntaban a la escena para grabar el acto. La abogada de Álvaro, doña Marta Rivera, ya aguardaba en la mesa opuesta, con expresiones contenidas y papeles en mano. Frente a ella, el señor Mendoza, procurador de la parte actora. Iniciamos la vista definitiva del procedimiento 4572/2025, señora Martínez contra señor Sánchez, relativo a la guarda y custodia de la menor Sofía Sánchez Martínez. Su voz fue grave, pero no exenta de humanidad. Agradezco la presencia de ambas partes y de los testigos citados. Procederé a recibir las últimas pruebas documentales. A continuación las declaraciones de testigos periciales, y finalmente las conclusiones de las partes. 3. Resumen de pruebas documentales. El juez solicitó primero a la parte demandada, Lucía Martínez, que presentara sus pruebas definitivas. Doña Isabel Gómez, ¿tiene más documentos para aportar? Sí. Que certifica la completa normalización del estado emocional de la señora Martínez tras 12 sesiones de terapia cognitivo-conductual, con resultados positivos en todos los parámetros evaluados. Asimismo, adjunto un nuevo informe pedagógico de la directora del Colegio Virgen del Pilar, que incluye evaluaciones recientes de habilidades socioemocionales de la menor, que reflejan una afectividad y autoconfianza sobresalientes. El secretario judicial recogió cuidadosamente las copias y las colocó ante el juez. Tomo nota de la incorporación de esos documentos, dijo el juez. Queda todo incorporado al expediente. A continuación, el juez permitió que la abogada de Álvaro respondiera. Su señoría, indicó doña Marta Rivera, lamentablemente no disponemos del informe médico original, pues nuestro cliente no obtuvo copia en su momento. Sin embargo, mantenemos nuestra petición de que se cite al profesional que emitió el diagnóstico para que ratifique la gravedad del cuadro clínico de la señora Martínez. Lo tendré en cuenta, respondió el juez con un leve gesto de asentimiento. Ahora pasaremos a las declaraciones de los peritos. 4. Profesor de Educación Física y testigo de la vida cotidiana de la familia. Cada uno prestó juramento y se sentó frente al juez para responder a sus preguntas. Juez, doctora Ruiz. Constaté que la señora Martínez no presenta sintomatología depresiva ni trastornos de ansiedad que puedan interferir en el cuidado de su hija. Al contrario, ha desarrollado mecanismos de afrontamiento excelentes y ha demostrado una disposición activa para mantener su salud mental.
Juez. ¿Considera que existe algún riesgo para la menor en caso de quedar bajo custodia de la señora Martínez? Doctora Ruiz, no, su señoría. No existe riesgo alguno. A continuación declaró la psicóloga. Juez. Las dinámicas observadas con la menor, tanto en el centro como en nuestra consulta conjunta, revelan una relación de confianza y seguridad. Finalmente tomó la palabra el profesor Ortega. Juez. Señor Ortega, ¿desde cuándo conoce a la señora Martínez y a su hija? De Ortega, desde hace 5 años, su señoría. He visto a la señora Martínez cada mañana llevando a Sofía al colegio y participando activamente en actividades deportivas y recreativas. Nunca aprecié descuidos ni conductas inapropiadas. Sus testimonios reforzaron la idea de que Lucía era una madre competente y llena de recursos. 5. ¿Martínez ha presentado episodios de tristeza o cansancio excesivo? Sí, episodios de cansancio, pero absolutamente acordes al estrés cotidiano de una madre trabajadora, aclaró la psiquiatra. En ningún momento hablamos de depresión clínica. ¿Y esos episodios no constituyen riesgo? Insistió la abogada. No, su señoría. La doctora Ruiz mantuvo firme su respuesta. El contrainterrogatorio no halló fisuras en la solidez de los peritos de la defensa. 6. Alegatos finales. Tras las declaraciones, el juez solicitó las conclusiones de cada parte. Martínez goza de plena salud mental y es la persona mejor capacitada para asegurar el bienestar de su hija. Su dedicación profesional y afectiva, avalada por peritos y familiares, hace improcedente cualquier cambio en la guarda y custodia. Doña Marta Rivera respondió en nombre de Álvaro, de manera breve y sin aportar nuevos elementos. Sostenemos la petición inicial y aguardamos la valoración final. Confiamos en que se valore el informe médico original del que no disponemos copia. Concluida la exposición, el juez se levantó y comunicó. Tras la valoración de las pruebas presentadas, de los testimonios periciales y de los fundamentos legales aplicables, este tribunal resuelve. 1. No se aprecia la existencia de causa alguna que justifique la modificación de la guarda y custodia otorgada a la señora Martínez. 2. Se insta a la parte actora a asumir el régimen de visitas establecido en la sentencia original, que incluye fines de semana alternos y 2 semanas en verano. 4. Se archiva el procedimiento. Lucía contuvo las lágrimas mientras miraba a Sofía, quien la observaba con ojos grandes y sorprendidos. Isabel, a su lado, le apretó la mano con fuerza. Lo hemos logrado, murmuró la abogada. Has sido fuerte y coherente. Por su parte, la representación de Álvaro recogió sus papeles sin manifestar reacción aparente. El abogado Mendoza simplemente asintió y se retiró sin dirigirse a Lucía. 8. El reencuentro madre e hija. Al salir de la sala, Lucía se abrazó fuertemente a Sofía, quien le envolvió el cuello con sus brazos pequeños. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó la niña con voz dulce y emocionada. «Sí, cariño», respondió Lucía. «Todo ha salido bien. Siempre estaré contigo». La niña soltó una risita y saltó en los brazos de su madre. El informe final incluirá una recomendación de seguimiento trimestral, pero nada más. Tu nombre quedará limpio de cualquier duda. En los días siguientes, las amistades de la escuela y el vecindario la felicitaron y le ofrecieron su apoyo. Lucía decidió además continuar con la terapia de mantenimiento, no por necesidad judicial. El amor de madre no se mide por papeles, sino por hechos. Cada prueba, cada testigo y sobre todo, cada momento compartido con Sofía ha sido el testigo real de mi compromiso. Ahora, pensó en lo lejos que había llegado desde aquella primera denuncia. Su camino le había enseñado que la fuerza interior y la transparencia son las mejores armas contra la injusticia. Y mientras se acomodaba en la cama, sintió que su lucha había sido también un viaje de autodescubrimiento, reafirmando su identidad como madre, mujer y luchadora incansable. Capítulo 6. Nuevos comienzos y la primera visita según el régimen establecido. El otoño avanzaba con paso firme en Barcelona, las hojas rojizas y doradas cubrían las aceras. Y el viento fresco anunciaba días de chaquetas ligeras y bufandas. Para Lucía Martínez, aquella estación ya no solo traía el recuerdo de los nervios del juicio.
sino la promesa de una rutina estable para ella y su hija, Sofía. Tras la resolución favorable de la custodia, ambos habían recuperado una serenidad dormida que ahora emergía en pequeños detalles. El desayuno compartido sin prisas, las risas en el parque y los proyectos de manualidades en casa. Sin embargo, y 2 semanas completas durante las vacaciones de verano. Lucía comprendía que por el bien de Sofía, debía permitir estos encuentros con su padre. Aunque él hubiese demostrado poca implicación durante el proceso. Aquel fin de semana de octubre estaba señalado en el calendario como la primera salida de la niña con su progenitor. 1. Lucía escribió con rotulador azul. Viernes 5 Álvaro llega a casa para recoger a Sofía. Domingo 7 Lucía pasa a buscarla por el mismo domicilio. Mami, ¿te quedarás en casa? Organizar aquella primera entrega supuso un pequeño desafío emocional. Debía evitar transmitir inseguridad a su hija, pues quería que la experiencia fuese positiva. Preparó también un sobre con la ropa que Álvaro debía llevar de vuelta, un conjunto de pijama, una sudadera y el cuaderno de lecturas de Sofía, junto con una nota cordial. Querido Álvaro, aquí va todo lo necesario para que Sofía se sienta cómoda. Gracias por recogerla el viernes. Nos vemos el domingo. Lucía. Dejó la carta sobre la mesa del salón. Junto a un ramo de flores silvestres en un jarrón blanco, detalle que no pasaría desapercibido por el padre de la niña. 2. El encuentro en la puerta. El viernes por la tarde a las 4:55. Lucía se colocó en el umbral de la puerta, con Sofía sujetándole la mano. El timbre sonó puntualmente y al otro lado apareció Álvaro, vestido con vaqueros oscuros y chaqueta de cuero. Llevaba una bolsa de lona con asas donde sobresalía una muñeca que Sofía había dejado en casa el día anterior. Al verla, la niña se soltó de la mano de su madre y corrió hacia él. «Hola. Cariño», dijo él alzándola en brazos. «He traído tu muñeca, ¿cómo estás?» Sofía sonrió y le dio un beso en la mejilla. Lucía, con el corazón agitado, articuló un saludo cordial. El ambiente era un híbrido de cordialidad forzada y cierta tensión velada. Lucía lo invitó a pasar brevemente para que recogiera el vaso con agua que había dejado sobre la mesa. Mientras Sofía buscaba sus zapatos. «Siéntate un momento», dijo ella con voz suave. «Hay agua y pañuelos por si la necesitas». Él agradeció el gesto con un leve asentimiento y bebió un sorbo de agua. «Recuerda llamar cuando llegues al apartamento de tu padre». La niña asintió, entusiasmada. Cuando Lucía cerró la puerta del coche de Álvaro, sintió un nudo en el estómago. Pero recordó sus propias palabras, debía fomentar la relación padre-hija. Volvió a casa caminando lentamente pensando en cómo conservar aquella energía positiva durante el fin de semana. 4. Fin de semana de espacios encontrados. En el apartamento de Álvaro, la primera experiencia resultó más cómoda de lo esperado. Él había preparado varios juegos de mesa. Sacó un bocadillo de jamón y queso y puso música infantil de fondo. Sofía corrió por la sala con entusiasmo, mientras él la observaba con una mezcla de orgullo y cierto cansancio paternal. «Papá. ¿Jugamos a construir con bloques?», propuso ella. «Por supuesto», respondió él. «¿Cuál quieres hacer, el castillo o la nave espacial?». Durante esa tarde Lucía recibió 2 mensajes de Álvaro con fotos. Sofía sonriendo o levantando una torre de bloques, Sofía sosteniendo un dibujo que habían hecho juntos. Cada notificación le produjo tanto alivio como extrañeza, veía a la niña feliz. Pero sabía que aquel interés podía ser pasajero. Aún así, guardó las imágenes en una carpeta especial de su teléfono, pensando mostrárselas a la niña al volver. 5. Reflexiones en soledad. Mientras tanto, en casa de Lucía, el silencio y la ausencia de Sofía generaban un espacio inusual. Ella aprovechó para preparar la habitación de la niña, cambió las sábanas. Lucía tomó su diario. «Hoy mi pequeña ha estado con su papá. Las fotos que he recibido la muestran feliz, y eso me reconforta. Al mismo tiempo experimento un vacío extraño en casa. Echo de menos sus risas aquí. Pero sé que esto forma parte de un equilibrio que debo aceptar. Mañana vendrá el domingo de regreso, y estoy segura de que traerá historias hermosas.
Se quedó un rato contemplando la luna asomarse por la ventana, escuchando el suave murmullo del tráfico lejano. 6. El regreso y el relato de la pequeña. El domingo a las 6:50. Había un gesto de gratitud al entregar a Sofía sonriente. Aquí está, dijo él, bajando a la niña en brazos. Se lo ha pasado muy bien. Gracias por dejarla disfrutar del fin de semana. Me alegra ver que ha sido así, contestó Lucía mientras se inclinaba para recibir a su hija. Ven, cuéntame todo. Ya dentro de casa. Lucía preparó una merienda con leche con galletas y se sentó junto a Sofía en el sofá. La niña, con los ojos brillantes, comenzó a relatar. Mamá, papá y yo hicimos un castillo gigante. Luego dibujamos un dragón y jugamos a quien encuentra la pieza escondida. También me compró una chocolatina, pero sé que le dije que no comiera muchas golosinas, así que me la comí muy despacito. Lucía sonrió, dejándose envolver por la historia. Después de aquel relato, Sofía la abrazó y le dio un beso. Te quiero, mami. Yo también te quiero, respondió ella, sintiendo el abrazo como un bálsamo curativo. 7. Conversación con Álvaro cara a cara. Mientras Sofía dibujaba en su cuaderno, Lucía y Álvaro quedaron solos en la cocina. Él apoyó el trasero en una silla alta y con voz tranquila comenzó. Gracias por facilitarme el fin de semana con ella. Sé que no ha sido fácil, pero... Pensó en la responsabilidad que acababa de asumir al permitir aquellas visitas y decidió ofrecerle una oportunidad. Me alegra escucharlo, contestó. Tenerla a tu lado este fin de semana ha sido positivo para ella. Si de verdad quieres implicarte, podemos hablar de cómo coordinar mejor sus actividades, reuniones escolares o consultas médicas. Gracias por tu interés. Aquella breve conversación, aunque cargada de tensiones latentes, marcó el inicio de un rumbo distinto, no una reconciliación de pareja, sino el nacimiento de una colaboración como padres separados. 8. Planes para el futuro compartido. Esa misma tarde Lucía propuso una planificación conjunta en el calendario familiar digital. Fechas de exámenes, actuaciones escolares, citas médicas y eventos especiales. Ambos miraron el mismo dispositivo y con un marcador de colores. Marcaron las casillas correspondientes a las responsabilidades de cada uno. De esta manera, explicó ella, tendremos siempre claro quién lleva a Sofía al dentista, quién la recoge en la excursión. Y evitaremos malentendidos. Él asintió complacido y por primera vez, pareció sentir la urgencia de una paternidad activa y coherente. 9. Cierre del capítulo, un hogar más amplio. Aquella noche. Después de acostar a Sofía y tras escucharla pedir un cuento de dragones, Lucía se sentó con una taza de té verde en la mesa del salón. Observó las fotos familiares en la estantería. Una de la graduación que había decorado el coche con globos, otra de un picnic improvisado en el parque. Pensó en lo lejos que habían llegado. Del conflicto judicial a un primer gesto genuino de cooperación. Su diario abierto sobre sus rodillas, recibió de nuevo su pluma. Hoy la custodia compartida ha cobrado un sentido distinto. No solo se trata de cumplir con una sentencia, sino de construir un equipo en beneficio de Sofía. Me duermo con la conciencia de haber elegido el camino más valiente, el diálogo y la comprensión. Apagó la luz, se estiró en el sofá y cerró los ojos. El sonido lejano de la carretera se mezcló con la melodía suave de un reloj de pared. Su hogar ahora parecía más amplio, no por las paredes, sino por la capacidad de incluir a dos personas que, aunque distintos, caminaban hacia un propósito común, el bienestar de su hija. Capítulo 7. La reunión de padres y un nuevo entendimiento. El sol despuntaba con un tono dorado cuando, a primeras horas de la mañana, Lucía Martínez se apresuró para dejar a Sofía en la escuela Virgen del Pilar. Aquel día, viernes 2 de octubre de 2025, no era un día cualquiera. Estaba convocada la reunión de padres y maestros correspondiente al primer trimestre, un encuentro que desde la sentencia judicial, tenía un significado especial. Sería el primer acto escolar al que acudirían tanto Lucía como Álvaro, en cumplimiento del compromiso adquirido durante la visita de fin de semana. Para Lucía, era una prueba de fuego. Comentarios sobre la conducta y sociabilidad en clase. Propuesta de actividades extraescolares conjuntas.
Consulta sobre posibles necesidades de adaptación curricular. Mientras preparaba su café, repasó mentalmente los puntos a exponer. Aquel día necesitaba mostrarse segura, organizada y, sobre todo, dispuesta al diálogo respetuoso. Quería que los demás padres y los docentes vieran que la armonía entre los progenitores era posible y beneficiosa para la menor. Para ello elaboró también un breve discurso de bienvenida. La besó en la mejilla y le recordó: «Hoy es un día importante. Dentro de unas horas, tu papá y yo iremos juntos a la reunión de padres. ¿Quieres acompañarnos al aula?». La niña asintió entusiasmada y tomó su mochila. Mientras caminaban hacia la entrada, vieron a Álvaro llegar desde el otro extremo, con paso tranquilo pero decidido. Llevaba una carpeta negra y saludó a Lucía con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días, Lucía», dijo él, mostrando una sonrisa contenida. «Buenos días, Sofía». «Buenos días, papá», saludó la niña. Con esa naturalidad de quien ha aprendido a vivir el cariño de dos mundos. Lucía estrechó la mano de Álvaro y le dijo: «Gracias por venir puntual. Nos vemos en el salón dentro de un rato». Él asintió y entraron por puertas separadas, conscientes de que el reencuentro en el aula sería el momento clave. 3. Presentación de los padres y expectativas compartidas. A las 9 en punto. El salón de actos bullía de actividad, mesas dispuestas en semicírculo, proyector encendido, carteles en la pizarra con el nombre de la clase tercero A y los objetivos del trimestre. El tutor, el profesor don Miguel Navarro, saludaba a cada familia con entusiasmo. «Bienvenidos, familias», comenzó. «Hoy repasaremos el desarrollo de los alumnos en estas primeras semanas y escucharemos sus sugerencias. Empezaré con un resumen general y luego abriré el turno de palabra. Los libros y la elección de actividades extraescolares». Don Miguel proyectó en la pantalla una serie de diapositivas. Rendimiento académico, cifras de calificaciones medias en matemáticas. Lengua y ciencias. Comportamiento en clase, estadísticas de asistencia y puntualidad. Actividades complementarias, deporte, música y arte. Fines de semana familiares. Propuesta de participación de padres en eventos escolares. Al terminar la exposición, abrió el turno de preguntas. Lucía levantó la mano y cuando el tutor la señaló, se puso de pie. «Buenas tardes», comenzó con voz clara. «Quiero agradecer al equipo docente todo su esfuerzo. Respecto a Sofía, hemos notado en casa un entusiasmo renovado por las matemáticas y la lectura. Algo que ustedes han fomentado. Me gustaría proponer la creación de un grupo de apoyo de padres para estudiar juntos unos días a la semana, de forma voluntaria, en la biblioteca del colegio». Varias manos se alzaron en señal de aprobación y don Miguel anotó la propuesta. «Excelente idea», respondió él. «¿Algún voluntario para coordinar ese grupo?». En ese momento, Álvaro se puso de pie y dirigió la palabra. «Yo puedo ayudar a organizarlo, profesor. Tengo experiencia con hojas de cálculo y podríamos usar un calendario digital para coordinar horarios». Lucía volteó a verlo, sorprendida pero agradecida. Aquel gesto tan práctico y generoso evidenciaba un interés genuino por la educación de la niña. El tutor asintió con entusiasmo. «Perfecto. Álvaro. Contamos contigo». Las familias aplaudieron y el ambiente se llenó de un murmullo positivo. Lucía sintió un nudo de emoción, el primer paso hacia una cooperación sólida se había dado con éxito. 4. Intervenciones de otros padres y clima de colaboración. A lo largo de la reunión, otras intervenciones demostraron que la idea del grupo de estudio había prendido. Doña Carmen, madre de Lucas, propuso incluir sesiones de lectura dramatizada. Don Raúl, padre de Marta, sugirió invitar a exalumnos destacados para compartir experiencias. Doña Elena, que había reconocido a Lucía como tía, ofreció su casa en los fines de semana largos para actividades culturales. Cada aportación fue acogida con beneplácito. Y el tutor terminó la reunión destacando la importancia del trabajo en equipo entre familia y escuela. Al concluir, pidió un fuerte aplauso para todos los participantes y se despidió con una sonrisa. 5. Encuentro tras la reunión, diálogo constructivo.
Al salir del salón, Lucía y Álvaro se encontraron con el grupo de padres. Entre saludos y conversaciones informales, se compartieron impresiones. Ha sido muy productivo, comentó Lucía, a modo de colofón. Gracias por tu colaboración, Álvaro. Sin esa oferta de tu parte no habría sido tan efectivo. Él le respondió con sinceridad. Quiero implicarme más. Sé que he fallado en el pasado, pero deseo mejorar por Sofía. Lucía asintió, intentando contener la emoción. Sentía que aquel día había marcado un antes y un después en su relación parental. Participaron en los planes de los padres. Intercambiaron correos electrónicos y acordaron la fecha para la primera sesión de estudio grupal, el martes siguiente a las 4 de la tarde. 6. Reflexiones internas de Lucía. A media tarde. Ya en su despacho, Lucía se permitió un momento de introspección. Abrió su diario y escribió. Hoy hemos demostrado que la colaboración entre padres separados es posible y fructífera. He visto a Álvaro participar de forma activa, generosa y comprometida. Siento que estamos construyendo un nuevo modelo de familia compartida, donde el bienestar de Sofía está por encima de viejas rencillas. Su entusiasmo y el de otras familias confirman que la escuela puede ser el centro de una red de apoyo de la que todos nos beneficiamos. Cerró el diario y guardó la pluma, consciente de que había vivido un día clave en su vida y en la de su hija. 7. La vuelta a casa y la complicidad madre-hija. Al recoger a Sofía tras la jornada escolar, madre e hija caminaron juntas hacia el coche. La niña venía radiante, comentando detalles de la reunión. Mamá. Papá ayudó con la idea del calendario, dijo. Y la señora Carmen trajo galletas para todos. Me alegra que te haya gustado, respondió Lucía, sonriendo. ¿Te gustaría ir juntos mañana al primer encuentro del grupo de estudio? Sí. Contestó Sofía con entusiasmo. Quiero que papá vea lo bien que funcionan las cosas cuando trabajamos en equipo. Mientras la niña se subía al coche, Lucía la abrazó con ternura y pensó en voz alta. Pronto verás que aunque papá y yo vivimos en casas diferentes, siempre trabajamos unidos por ti. El murmullo del tráfico y el brillo de las farolas de la calle acompañaron ese momento de complicidad, que a ojos de ambos se antojaba un paso firme hacia un futuro más sereno y colaborativo. 8. Planificación del grupo de estudio. Ya en casa, tras la cena, Lucía y Álvaro se conectaron en videollamada con otros padres para ultimar detalles del grupo de estudio. Compartieron pantalla. Crearon un documento colaborativo con fechas y temas, y asignaron roles, coordinación de actividades, preparación de materiales y comunicaciones con el colegio. La escena, repleta de ventanas y rostros atentos, contrastaba con el conflicto que los había llevado a los tribunales meses atrás. Cuando finalizaron la reunión digital, Lucía cerró la sesión, y se quedó mirando la pantalla en negro unos segundos, saboreando la sensación de haber superado juntos un obstáculo que parecía insalvable. 9. Cierre del capítulo. La esperanza renovada. Antes de apagar el portátil, Lucía escribió en su diario. Hoy quedará marcado en mi memoria como el día en que la cooperación venció al rencor. La escuela se ha convertido en el puente que trasciende el divorcio y estrecha lazos por el bien de nuestra hija. No sé qué nos deparará el futuro, pero estoy segura de que, paso a paso, construiremos un modelo de familia donde el respeto y la colaboración sean la norma. Y sobre todo donde Sofía crezca sabiendo que la queremos juntos, cada uno desde su lugar. Cuando finalmente se refugió bajo las mantas, el silencio de la noche le pareció más dulce. Las hojas de otoño crujían suavemente al compás del viento en la calle, y en su interior un cálido optimismo latía con fuerza. El capítulo de la ruptura había quedado atrás. Ahora comenzaba el capítulo de la reconstrucción, en el que el amor por una niña reunía voluntades y borraba fronteras. Capítulo 8. El primer taller de mindfulness y un pequeño contratiempo. El lunes 12 de octubre de 2025 amaneció con un aire fresco y húmedo, típico de los atardeceres otoñales en Barcelona. Los primeros rayos de sol se colaban por la ventana de la habitación de Sofía, despertándola suavemente. Mientras ella se desperezaba, Lucía Martínez repasaba mentalmente la agenda de la semana, además de las clases y el refuerzo de estudio con el grupo de padres.
Ese martes por la tarde comenzaba en el Centro de Salud Mental, San Rafael, el taller de mindfulness al que se había inscrito semanas atrás. Su objetivo era profundizar en las técnicas de gestión del estrés que había empezado en terapia, pero con la novedad de compartir parte de la experiencia con otras madres del entorno escolar. Sin embargo, aquella mañana, al bajar a la cocina, no vio a Álvaro por ninguna parte. Llamó su teléfono móvil y tras varios timbrazos, él respondió con la voz algo apurada. Hola, Lucía, lo siento. He tenido un imprevisto en el trabajo y no podré pasar esta mañana por el colegio para recoger a Sofía. Entiendo, respondió ella con serenidad contenida. ¿A qué hora crees que llegarás? Tal vez hacia las 8:30, pero no te lo puedo asegurar. Lo siento de verdad. La noticia generó en Lucía un breve escalofrío de preocupación. La rutina establecida se veía interrumpida y, aunque ella podía encargarse, sabía que para Sofía resultaba importante mantener los horarios marcados. Respiró hondo y respondió. Está bien. Yo la recogeré hoy y te la dejaré en tu casa más tarde. Avísame cuando puedas. Gracias, Lucía. Lo compensaré. Colgó la llamada y como cada día, preparó el desayuno para su hija, tostadas integrales con aguacate y fruta fresca. Cuando Sofía bajó, la niña notó cierta tensión en la mirada de su madre. ¿Papá no viene?, preguntó preocupada. No podrá pasar, explicó Lucía mientras servía el zumo. Pero vendrá a última hora. ¿Te apetece contarle esta tarde cómo ha ido el grupo de estudio? Sofía asintió y ambas sonrieron, resignadas al cambio de planes. Aún así, el momento de la separación matutina se vivió con normalidad. Lucía acompañó a su hija hasta la puerta del colegio, le dio un beso y se despidió con un te quiero en voz baja. 1. La tarde del grupo de estudio. A las 4 de la tarde Lucía llegó puntual a la biblioteca escolar para coordinar la primera sesión del grupo de estudio. El espacio estaba dispuesto con mesas móviles y sillas cómodas, y varias familias ya esperaban con sus hijos. Álvaro, sorprendentemente, apareció a esa hora con un cuaderno repleto de fórmulas matemáticas y una carpeta con diseños de horario. Saludó a todos con naturalidad y pidió disculpas por la mañana. He tenido una reunión urgente en la oficina, explicó, pero he ajustado mi agenda para estar aquí. Lucía le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Ofrecieron snacks saludables y agua, todo coordinado por las familias. Al finalizar, don Miguel Navarro, el tutor de la clase, se acercó para felicitarles. Estoy muy orgulloso de este proyecto. Veo una implicación real y una cooperación ejemplar. Los padres aplaudieron y al despedirse, Lucía le susurró al oído. Gracias por creer en nosotros. 2. El inicio del taller de mindfulness. A primera hora del martes, Lucía volvió al Centro San Rafael, donde la doctora Elena Ruiz dirigía un taller de mindfulness adaptado a padres y madres con altos niveles de estrés. Al entrar en la sala de terapia grupal, las luces eran suaves y había almohadones dispuestos en círculo. Una decena de participantes, mayoría madres, la saludaron con amabilidad. Lucía se sentó en su cojín junto a Carmen, una de las madres voluntarias del grupo de estudio, y le susurró. ¿Trajiste la libreta de notas? Por supuesto, respondió Carmen, mostrando un cuaderno de tapa azul. Hoy veremos técnicas de respiración y escaneo corporal. La doctora Ruiz los condujo en ejercicios de respiración consciente, invitándoles a cerrar los ojos y a prestar atención a cada inspiración y expiración. Lucía, con la espalda recta y las manos apoyadas en las rodillas, sintió como el ritmo acelerado de su mente comenzaba a disminuir. Durante el escaneo de sensaciones, identificó la tensión en los hombros y el leve dolor en la nuca, producto de las horas frente al ordenador. Con cada exhalación, imaginó que liberaba la carga emocional del proceso judicial y los reajustes familiares. Tras media hora, cuando fue el turno de Lucía, compartió con voz pausada. Para mí, el mayor reto ha sido gestionar las reuniones escolares y mis propias emociones tras la sentencia. Me he dado cuenta de que a veces espero que todo sea perfecto, pero la perfección genera ansiedad. Estoy aprendiendo a soltar el control y a confiar en el proceso de colaboración con Álvaro.
Carmen la miró con complicidad y asintió. Aquella práctica de mindfulness reforzaba en Lucía la importancia de la autocompasión y la escucha empática. Aviso para que tome las precauciones necesarias. Su corazón dio un vuelco. Revisó la fiebre en su libreta de salud y de inmediato contestó. Gracias, doctora Alonso. La recogeré en cuanto termine el taller. Mientras caminaba de nuevo a su coche, contactó con Álvaro. Hola, comenzó, reprimiendo la preocupación. Sofía ha tenido fiebre en el colegio. Vendré a recogerla yo. ¿Puedes venir al centro de salud si empeora? Claro, Lucía. Gracias por avisar. Llevaré mi maletín médico por si hace falta. El hecho de que él pensara en llevar su maletín médico, él trabajaba como enfermero en un hospital, la tranquilizó. Aquel gesto demostraba responsabilidad y cuidado. Más allá de las obligaciones judiciales. 4. La tarde en el centro de salud. Sofía, cuando llegó con su madre, tenía 38,5 grados y cierto decaimiento. ¿Puedes pasar mañana por si necesitamos tu ayuda? Estaré allí, contestó él. Cuento con ello. Mientras Sofía se acomodaba en el sillón de la enfermería, Lucía pensó en lo lejos que habían llegado. De la acusación de incapacidad parental, a una simbiosis real en la que cada uno asumía un rol según sus posibilidades. 5. Reflexiones y aprendizajes. Esa noche, ya en el silencio del hogar, Lucía entró en su diario. Hoy he experimentado dos grandes aprendizajes. Primero, que el mindfulness no es un lujo, sino una necesidad para sostenerme en los desafíos diarios. Segundo, que los accidentes inesperados, como la fiebre de Sofía, revelan la fortaleza de nuestra cooperación. Álvaro no solo ha cumplido, sino que ha ofrecido su saber para cuidar a nuestra hija. Siento que nuestra relación como padres ha dado un salto cualitativo, ahora nos vemos aliados, no rivales. Mañana será un nuevo día de aprendizaje. Equilibrando el autocuidado con la crianza responsable. Al cerrar el diario, se permitió un suspiro profundo y sintió la paz de quien sabe que aunque el camino aún presente retos. Lucía retomaría las sesiones de terapia, y el grupo de estudio continuaría con la elaboración de la guía colaborativa. Pero en el horizonte se vislumbraba un nuevo reto. Aquella será la prueba definitiva de que el puente construido no solo resiste, sino que crece con cada decisión compartida. Y mientras las luces de la calle se fundían con las sombras de la tarde, la pequeña familia redefinida por el acuerdo judicial dormía bajo el mismo techo, unida por el compromiso de cuidar a su mayor tesoro, Sofía. Capítulo 9. La planificación de las vacaciones de Navidad y el arte del consenso. La recta final del año se acercaba con premura, los días se acortaban. Las temperaturas bajaban y en las calles de Barcelona comenzaban a brillar los primeros adornos navideños. En el Colegio Virgen del Pilar, las clases dedicadas a villancicos y tarjetas de felicitación suponían un aliciente más para los alumnos. Para Lucía Martínez y Álvaro Sánchez, aquel momento marcaba un nuevo desafío. La organización de las vacaciones de Navidad, un periodo en el que, de acuerdo con la sentencia de guarda y custodia, ambos padres disfrutarían de tiempo con Sofía. Pero esta vez querían ir más allá de la simple entrega-recepción, deseaban diseñar un calendario compartido, repleto de actividades conjuntas y momentos familiares que fortalecieran el vínculo con su hija, sin menoscabar la armonía que habían construido. 1. Primer encuentro de coordinación. El viernes 14 de noviembre, tras la jornada escolar, Lucía y Álvaro acordaron verse en la sala de reuniones de la biblioteca municipal. Eligieron el lugar porque resultaba neutral, tranquilo y bien comunicado. Lucía llegó con su cuaderno de notas y una carpeta azul que contenía el calendario familiar digital impreso, mientras Álvaro llevaba su tablet con la misma agenda sincronizada. Se saludaron con un apretón de manos, reflejo de la transición de la tensión a la cooperación. Gracias por venir, comenzó Lucía, con tono cordial. He preparado una propuesta inicial de reparto de días para las vacaciones de Navidad. Sobre la mesa extendieron un gran folio con un esquema, de un lado, los días de diciembre hasta el 24, del otro, desde el 26 hasta el 6 de enero. Juntos habían marcado del 20 al 24 de diciembre, con la madre. Nochebuena y Navidad, 24-25 alternancia.
La mañana del 24 con Lucía, la tarde con Álvaro, el día 25 al revés. Del 26 al 30 de diciembre con el padre. Nochevieja y Año Nuevo 31-1 alternancia similar. Del 2 al 6 de enero con la madre. Para cerrar el periodo antes de la vuelta al colegio. He tratado de equilibrar los días de celebración y los días comunes, explicó ella. ¿Qué opinas? Álvaro examinó el calendario y asintió. Y el 28 con la madre. Ambos quedaron satisfechos, habían encontrado una solución que consideraba actividades especiales, más allá de una mera división de tiempo. 2. Actividades conjuntas y calendario de eventos. Para dotar de riqueza afectiva a las vacaciones, Lucía propuso elaborar un calendario de Adviento familiar. Detalle que adaptaría la tradición a sus circunstancias. Cada día Sofía descubriría una nueva actividad, una tarde de manualidades para decorar la casa, la tarde de hacer galletas caseras. La visita a un Belén viviente, la creación de tarjetas para personas mayores en residencias cercanas. Podríamos alternar las iniciativas entre ambos padres, sugirió ella. Así mostramos a Sofía que colaboramos en equipo. Me gusta, respondió Álvaro. Yo puedo encargarme de las salidas al Belén y al mercado, tú de las manualidades y de las galletas. Apuntaron en el calendario digital. 1 de diciembre, diseñar tarjeta del calendario de Adviento ambos. 5 de diciembre, taller de galletas Lucía. 8 de diciembre, Belén viviente en el barrio gótico Álvaro. 12 de diciembre, tarde de manualidades en casa Lucía. 15 de diciembre, visita al mercadillo de artesanía Álvaro. 20 de diciembre, culminación del calendario con lectura de historias de Navidad ambos. Con cada actividad registrada, la sensación de complicidad crecía más allá de las fugacidades anteriores. Empezaban a percibir que la ceoparentalidad podía ser también una experiencia creativa y satisfactoria. 3. Coordinación de transporte y logística. Más allá de las fechas y actividades. Ambos supieron que debían concretar cómo trasladar a Sofía sin contratiempos. Lucía vive en un piso céntrico con acceso directo a metro. Mientras que Álvaro reside en un apartamento cercano a la playa, algo más alejado del colegio. De modo que planearon. Recogida y entrega, el día que Sofía cambie de padre. Lucía la llevará al metro de Plaza Cataluña a las 5, Álvaro la recogerá allí a esa hora. Para el regreso, el domingo, se hará el proceso inverso. Rutas de emergencia. En caso de nieve o lluvia intensa, usarán el coche de Lucía, con asientos infantiles y cinturones adecuados, habrán previamente coordinado un punto de encuentro. Evitamos discusiones y podemos centrarnos en lo importante, disfrutar con Sofía. Lucía aseguró que facilitaría la apertura de la cuenta y proporcionaría las facturas de cada gasto para mantener la transparencia. Acordaron que al finalizar las vacaciones revisarían el saldo y ajustarían cualquier diferencia. 5. Invitó a algunos voluntarios a participar en el taller de galletas y propuso una jornada solidaria de tarjetas navideñas para el 18 de diciembre. Será una forma de enriquecer la experiencia de todos los niños, explicó en el mensaje, y de estrechar lazos más allá de nuestras familias. Las respuestas fueron muy positivas. Varias madres ofrecieron su ayuda para traer ingredientes, padres se ofrecieron para cocinar y la asociación de la escuela cedió el salón de actos para la jornada de manualidades. La implicación de la comunidad reforzó la idea de que la familia extendida podía crecer más allá del núcleo biológico. 6. Obstáculo y resolución. A mediados de diciembre. Lamentablemente la caldera ha dejado de funcionar y el técnico no puede repararla antes del jueves. Podríamos trasladar las actividades del 15 y 20 de diciembre a mi casa. Pero no tendríamos calefacción. ¿Podemos cambiarlas de fecha o lugar? Lucía valoró la situación con empatía. Entiendo el problema, respondió. Podemos celebrar el taller de galletas en mi casa el día 15 y la lectura de historias el 20 en el salón de actos del colegio, después de la jornada solidaria. Te encargo coordinar con la asociación. Y yo me ocupo de los ingredientes. Álvaro agradeció la flexibilidad y enseguida contactó a la asociación. Obtuvieron luz verde para usar el salón el 20 de diciembre por la tarde. El 15.
Viajaron juntos a casa de Lucía y realizaron el taller de galletas con éxito, risas, harina volando y aromas de canela que inundaron el hogar. 7. Reflexiones finales y preparación del espíritu navideño. El 20 de diciembre en el salón de actos del colegio, decenas de familias se reunieron para la jornada solidaria. Cada niño elaboró tarjetas con mensajes de esperanza para ancianos de residencias cercanas. Sofía presentó su creación, un dibujo de una familia de 3 con un corazón enorme en el centro. Ambos padres la felicitaron frente al auditorio improvisado, y don Miguel la abrazó diciendo: «Estos gestos marcan la diferencia. Feliz Navidad adelantada». Tras la actividad, tuvieron la lectura de historias navideñas. Lucía narró un cuento sobre generosidad, y Álvaro cerró con un relato sobre reconciliaciones. Los niños escucharon embelesados, mientras las madres y padres aplaudían. Al finalizar, Lucía y Álvaro recogieron la basura, guardaron las sillas plegables y se despidieron con un abrazo amistoso. «Lo hemos conseguido», susurró Lucía. «No solo hemos cumplido la sentencia, sino que hemos creado algo mucho más valioso». «Así es», respondió él. «Gracias por tu colaboración y por confiar en mí». Esa noche al acostar a Sofía, ambos le cantaron un villancico juntos. La niña acurrucada entre 2 cojines los observó con ojos soñadores. «Gracias, mami». «Gracias, papá». Su voz era suave pero cargada de gratitud. «Te queremos, princesa», repitieron al unísono. 8. Cierre del capítulo, un hogar compartido. Esa noche, ya en la penumbra, Lucía abrió su diario. «Hoy hemos vivido una Navidad anticipada, llena de magia compartida. Los imprevistos nos enseñaron a ser flexibles y a cooperar sin rencores. He descubierto que el verdadero regalo es el entendimiento y la entrega conjunta. Mientras contemplo las luces navideñas desde mi ventana, siento que hemos construido un hogar más amplio, donde el cariño fluye entre 2 residencias y une a una familia redefinida. Mañana termina un año de retos y siento que estamos preparados para recibir el próximo con la certeza de que juntos podemos cualquier cosa». Cerró el diario con una sonrisa y, arropada por el murmullo lejano de la ciudad navideña, se durmió con el corazón rebosante de esperanza. Capítulo 10. El reencuentro de Año Nuevo y la fortaleza de un proyecto compartido. El reloj de la sala de estar de Lucía marcaba las 11:50 del 31 de diciembre de 2025 cuando ella y Álvaro, junto a Sofía, se asomaron al balcón para despedir el año antiguo y recibir el 2026. El frío de la noche contrastaba con la calidez del hogar, luces navideñas todavía colgadas en el portón de la calle. El aroma de turrones y el eco lejano de campanadas que pronto llegarían a sus oídos. Para ellos, aquella Nochevieja representaba mucho más que un cambio de dígito en el calendario. Simbolizaba la consolidación de una nueva forma de ser familia, basada en la corresponsabilidad y el respeto mutuo. Sin embargo, antes de las 12 campanadas, debían afrontar un último reto. El reparto de la Nochevieja y el Año Nuevo, según lo convenido en el calendario navideño. El acuerdo estipulaba que la mañana del 31 estaría con Lucía, la tarde con Álvaro. La noche del 31 y las uvas con Lucía, y la mañana del 1 de enero con Álvaro para disfrutar de los Reyes Magos y el roscón. Aquel reparto meticulosamente planificado semanas antes ponía a prueba su capacidad de coordinación en días especiales. 1. La mañana compartida y la tradición de las uvas. A las 10 de la mañana, Lucía y Sofía comenzaron a preparar la merienda especial de Nochevieja, un brioche casero, frutos secos y zumo de naranja natural. Ambas decoraron la mesa con un mantel blanco y unas velas rojas, evocando la festividad. No hubo reproches ni nostalgias, la rutina matutina transcurrió con risas y pequeños destellos de complicidad. «Mami, ¿crees que papá ha comprado las uvas?», preguntó Sofía mientras mezclaba los ingredientes del brioche. «Claro, cariño», respondió Lucía, sonriendo. «A las 5 de la tarde vendrá a traerte las 12 uvas en un cuenco especial». La niña asintió y siguió amasando la masa. Para Lucía, preparar el brioche simbolizaba la continuidad de los años pasados. Pero a la vez marcaba un contraste con la inflexibilidad que antaño había sentido en su hogar. Ahora, la flexibilidad y la empatía presidían cada gesto. 2.
La tarde de entrega y la sorpresa del regalo. A las 4:50, Lucía vio el coche de Álvaro aparcar frente al portal. Él bajó con la cesta de uvas y un paquete envuelto en papel dorado. Sonrió al verlo llegar tan puntual. Aquí tienes, Sofía, dijo alargando el cuenco con las uvas verdes y jugosas, y esto es para ti. La niña abrió el paquete con entusiasmo. Dentro había un libro de poemas ilustrados sobre el año lunar chino, con dibujos de dragones y farolillos rojos. Es para que leamos una página cada noche, explicó Álvaro. Así, juntos. Aunque sea en días distintos, compartiremos historias de culturas diversas. Lucía lo miró con admiración. Aquel regalo demostraba no solo atención, sino el deseo de estrechar lazos culturales y emocionales. Sofía abrazó el libro y ambos progenitores la rodearon con ternura. 3. El ritual de las campanadas desde 2 hogares. Dado que la sentencia no contemplaba una única residencia para la Nochevieja, se acordó que, tras brindar un rato juntos en casa de Lucía, ella llevaría a Sofía a casa de Álvaro antes de las 12 para que viviera el ritual en ambos hogares. Así a las 11 las tres se acomodaron en el salón, sofá, mantas y lentejas con chorizo como cena ligera. El televisor transmitía la gala de fin de año y, mientras las calles de Madrid mostraban las campanadas reales, Lucía tomó la mano de su hija. ¿Lista para las 12 uvas?, susurró. Sí, respondió la niña con los ojos brillantes. Contaron juntas hasta el 9 y, en el 10º, Lucía miró a su hija y le dijo: Vamos con la 10ª. 10. Dieron el primer sorbo y una sonrisa de triunfo iluminó el rostro de Sofía. Tras la 12ª uva, ambos progenitores brindaron con zumo espumoso y se desearon un feliz año nuevo lleno de esperanza. A continuación, Lucía recogió sus cosas y con el libro de poemas bajo el brazo, condujo a Sofía a la casa de Álvaro. El reloj marcaba las 11:45 cuando llegaron. La mañana de Año Nuevo y la visita al portal de Belén. El 1 de enero, tras una noche de descanso tardío, Álvaro preparó un desayuno especial, churros con chocolate. Una tradición familiar suya desde niño. La casa, llena de aroma a masa frita y cacao, recibió a Sofía con regocijo. «Papá, hueles a fiesta», dijo la niña al entrar en la cocina. Mientras desayunaban, planificaron la visita al portal de Belén instalado en la Plaza San Jaume. Era una tradición de la ciudad, un portal monumental con figuras a tamaño real, iluminación y música. Aunque hacía frío, la familia redefinida decidió convivir ese primer día del año. A las 12 salieron abrigados con bufandas y guantes. El Belén estaba repleto de visitantes. Pero se distinguía un espacio reservado para familias. Allí se fotografiaron con el niño Jesús y el buey de madera. ¿Te gusta el Belén?, preguntó Lucía. Me encanta, respondió Sofía. ¿Puedo tocar la oveja? Recordaron juntos la inauguración del Belén del año pasado, cuando apenas habían empezado a colaborar tras el proceso judicial. Ahora, la escena del Belén representaba la plenitud de sus esfuerzos, la armonía reconstruida a través de pequeños gestos. 5. Reflexiones en torno a los sueños de Año Nuevo. De regreso a casa. Quiero que nuestra hija sienta que trabajamos juntos por ella. ¿Y el mío?, exclamó Sofía con entusiasmo, aprenderme de memoria un poema cada mes y recitarlo ante vosotros. Se sonrieron y sellaron la promesa con un leve choque de tazas de chocolate. Aquella dinámica, aunque sencilla, llenó de significado el inicio de año, implicaba continuidad, compromiso y, sobre todo, la convicción de que cada miembro de la familia tenía voz y voto en el proyecto compartido. 6. La difícil llamada del padre biológico de Álvaro. Mientras limpiaban la mesa, el teléfono de Álvaro sonó. Era su progenitor, el abuelo de Sofía. Él había seguido de cerca el proceso judicial y, aunque había mantenido cierta distancia, quería felicitarles por el año nuevo y, en especial, por la evolución en la relación de sus hijos como padres. Hijo, comenzó con su voz grave y emocionada, quiero deciros que estoy muy orgulloso de vosotros. Lo que habéis logrado en apenas un año es un ejemplo de generosidad y amor. Gracias por demostrar que las familias cambian, pero el cariño no.
Álvaro contuvo las lágrimas y pasó el teléfono a Lucía, para que ella también recibiera el saludo. La breve conversación con el abuelo allanó el camino para una reconciliación intergeneracional. El pasado doloroso vivía ahora tras un puente de entendimiento. 7. Reflexión final y cierre del capítulo. Aquella tarde, ya en el silencio del hogar, Lucía volvió a escribir en su diario. El año nuevo nos ha recibido con abrazos compartidos, poesía y conciencia de equipo. Las campanadas las hemos vivido en 2 hogares, pero la magia ha sido única. Hoy, el Belén nos ha recordado que la vida se renueva cada año, y nosotros hemos renovado nuestro compromiso. Mis propósitos para 2026 no son solo personales, sino colectivos. Un proyecto de voluntariado familiar y la consolidación del vínculo. El comienzo del año trajo consigo el regreso al ritmo cotidiano, las clases volvieron a su cauce tras la Navidad y el Año Nuevo. Y en el Colegio Virgen del Pilar, los pasillos se llenaron de risas, deberes y proyectos de clase. Para Lucía Martínez, Álvaro Sánchez y su hija Sofía. Este periodo marcaba la consolidación de la nueva dinámica de CEO-parentalidad y la oportunidad de emprender juntos un proyecto de voluntariado familiar. Ambos habían acordado que la propuesta al grupo de padres. Fue durante una de las reuniones semanales del grupo de estudio que Lucía presentó la idea. He pensado que además de estudiar juntos, añadió, excelente iniciativa. Conectará a los alumnos con el valor de la empatía y la cooperación. Pronto se acordó que la primera jornada sería el sábado, 25 de enero. Lucía, como coordinadora, se encargó de enviar un correo electrónico a la dirección de la ONG para registrar al grupo y confirmar las necesidades logísticas, vestimenta, turnos de trabajo, materiales. 2. Preparativos logísticos y emocionales. A lo largo de la semana, Lucía y Álvaro organizaron todos los detalles. Registro oficial, completaron el formulario de voluntarios en la web de Manos Amigas, indicando que acudirían 2 adultos y una menor. Comunicaciones, Lucía envió recordatorios al grupo de padres por el chat de WhatsApp, incluyendo el punto de encuentro, el Centro Cívico de Gracia, y el horario, de 9 a 12:30. Materiales necesarios, la ONG solicitó guantes desechables, mascarillas, delantales y un pequeño donativo en especie, un paquete de galletas o chocolatinas. Motivación para Sofía, Lucía y Álvaro conversaron con ella sobre la importancia de ayudar a otras familias. La niña llegó a casa entusiasmada. Mañana iremos a Manos Amigas para ayudar. Quiero meterme en la caja de desayunos. Lucía le explicó. Exacto, cariño. Nos tocará clasificar alimentos, preparar paquetes y, si quieres, también anunciar a los voluntarios dónde deben ubicarse. Álvaro intervino. Yo estaré en la estación de llenado de latas y legumbres. Nos dividiremos tareas para que cada uno tenga su rol. 3. La mañana de voluntariado. El 25 de enero, el día amaneció nublado y con brisas frescas, pero sin lluvia. A las 8:45. La familia llegó al Centro Cívico de Gracia, donde un autobús de la ONG les esperaba para trasladarlos al almacén principal, situado en el barrio de Poblenou. Los voluntarios de Manos Amigas les recibieron con gafas de protección y un breve cursillo de seguridad e higiene. Les asignaron sus delantales y guantes, y el encargado, el señor Jordi, les explicó la dinámica. Clasificación de donaciones. Al fondo del almacén había montones de cajas de cartón con alimentos no perecederos, arroz, pasta, legumbres, productos de higiene y algunos artículos de ropa. Preparación de paquetes de desayuno. En una mesa central, se agrupaban pan de molde, cacao en polvo, galletas y leche UHT. Cada paquete debía incluir una nota de ánimo. Etiquetado y almacenaje. Cada caja preparada se sellaba, etiquetaba con la fecha de caducidad y se colocaba en la zona de distribución. Lucía recibió la instrucción de dirigir la clasificación de productos, tomar cada donación, comprobar la fecha de caducidad y la integridad del envase, y colocarlos en palés separados según categoría. Álvaro, por su parte, se asignó la zona de envasado de desayuno, y Sofía, equipada con su propio delantal, hablando en voz baja sobre la utilidad de cada producto y comentando lo importante que era no desperdiciar alimentos. La niña con una sonrisa permanente.
Se turnaba entre los palés de legumbres y la mesa de desayuno, convencida de que su trabajo estaba marcando la diferencia. 4. Un momento de conflicto y aprendizaje. Alrededor de las 11. Se produjo un pequeño contratiempo, unas cajas de conservas estaban mal apiladas y uno de los estantes cedió, provocando que varias latas cayeran al suelo, causando un estrépito. Un voluntario arriesgó su pie y se llevó un susto, aunque no hubo heridos. El señor Jordi dio la voz de alarma. ¡Alto! Necesitamos reorganizar esto con calma. Nadie se acerque hasta que retiremos las latas sueltas. Lucía y Álvaro se acercaron para ayudar a despejar la zona. Con cuidado y colaborando con otros voluntarios. Recolocaron las cajas y revisaron las latas caídas, descartando las abolladas o con signos de oxidación. Aquel accidente no pasó a mayores, pero marcó un aprendizaje clave para todos. Precaución y orden. La organización del espacio de trabajo debe respetar medidas de seguridad para evitar accidentes. Trabajo en equipo frente a imprevistos. Unir fuerzas y mantener la calma es esencial. Empoderamiento de Sofía. La niña observó el incidente y preguntó con interés. «Mamá, ¿podemos ayudar a recoger las latas?» Lucía le respondió. «Por supuesto, cariño. Siempre que haya un problema, podemos colaborar para resolverlo». Así, madre e hija se incorporaron al gesto de recogida. Usando cajas vacías para almacenar las latas y desplazándolas con cuidado a la zona de revisado. 5. La pausa del mediodía y el intercambio de experiencias. A las 12:30, tras varias horas de trabajo. Hicieron una pausa para el almuerzo. En el patio del almacén dispusieron mesas con manteles de plástico donde cada familia sacó sus bocadillos y bebidas. El ambiente se llenó de conversaciones sobre la mañana. Me ha sorprendido la cantidad de donaciones que llegan cada semana, comentó María, madre de Mateo, la gente es muy generosa. Y hay que gestionar bien las fechas de caducidad, añadió un voluntario veterano, lo más importante es evitar desperdicios. Lucía aprovechó para comentar con Álvaro y Sofía. Mira cómo se organiza todo. Esta pausa nos da energía para la siguiente tanda. Sofía, con la boca llena de bocadillo, asintió con entusiasmo. Por su parte, Álvaro compartió su orgullo. Verte a ti y a nuestra hija implicadas me hace sentir que realmente estamos construyendo algo que va más allá de nosotros. Aquel momento de intercambio reforzó su convicción de que el voluntariado no era solo un acto puntual, sino una práctica que debía integrarse en sus valores familiares. 6. La jornada llega a su fin y la reflexión colectiva. Después del descanso, retomaron las tareas de empaquetado y clasificación durante otra hora. A las 1:45 el señor Jordi anunció. Gracias por vuestro trabajo. Ha sido una gran ayuda. ¿Cuántas cajas hemos preparado? Preguntó Lucía. 120 paquetes de desayuno y 6 palés de alimentos variados listos para distribución. La cifra impresionó a todos. Sofía sonrió orgullosa al escuchar que ella había ayudado a llenar 30 paquetes de desayuno. Se despidieron de los voluntarios de manos amigas y regresaron en el autobús al centro cívico. 7. Un cierre íntimo y la reafirmación de la familia compartida. De vuelta a casa, mientras conducían, Lucía rompió el silencio. Creo que este proyecto deberíamos hacerlo cada trimestre. Les da a todos, adultos y niños, una visión real de la solidaridad. Estoy de acuerdo, respondió Álvaro. Además, fortalece nuestra alianza como padres. Sofía, desde el asiento trasero, añadió. Y podemos invitar a más amigos de la escuela la próxima vez. Al llegar al hogar central de Lucía, descargaron juntos las herramientas, delantales y guantes para lavarlos y dejarlos listos. Luego, se sentaron en la cocina a merendar algo ligero, fruta y yogur. El ambiente era acogedor, lleno de risas y reflexiones sobre la jornada. 8. Reflexión final del capítulo. Esa tarde. En el silencio de la sala, Lucía volvió a escribir en su diario. Hoy hemos vivido una experiencia que trasciende los muros de nuestra casa. La solidaridad compartida con otras familias y la implicación de Sofía nos han hecho sentir parte de una comunidad más amplia. El pequeño susto de las latas nos enseñó que los retos se superan mejor en equipo.
Al final, preparar más de un centenar de paquetes de desayuno no solo alimenta cuerpos hambrientos, sino que nutre nuestra propia humanidad. Estoy orgullosa de lo que hemos conseguido juntos, y sé que este será solo el primero de muchos proyectos familiares. Mañana, al rememorar cada gesto, sentiré la certeza de que la ceoparentalidad puede ser una fuerza transformadora, tanto para nuestra hija como para quienes nos rodean. Con esa reflexión, cerró el capítulo 12 de su vida conjunta. Sabiendo que cada acción solidaria reforzaba el puente de comprensión y colaboración que habían construido para el futuro de Sofía. Capítulo 12. El torneo de ajedrez escolar y el triunfo del equipo familiar. La primavera ya despuntaba tímida en Barcelona. Los almendros comenzaban a florecer y la brisa cálida traía consigo aromas de azahar y jazmín. En el Colegio Virgen del Pilar, la recta final del curso se llenaba de concursos, exposiciones y eventos culturales que celebraban el esfuerzo de los alumnos. Entre todas esas actividades brillaba el torneo anual de ajedrez, una tradición de hace más de una década, que permitía a los estudiantes demostrar su capacidad de estrategia, paciencia y concentración. Para Sofía, aquel torneo significaba un reto personal. Era la primera vez que se inscribía en la categoría de principiantes avanzados, y sentía una mezcla de ilusión y nerviosismo. Pero en la familia de Lucía Martínez y Álvaro Sánchez, aquel torneo se había convertido también en un proyecto de equipo. Ambos padres habían decidido apoyarla, no solo animándola desde la grada, sino colaborando en casa para crear un ambiente de entrenamiento y confianza. El ajedrez, durante varias semanas, se transformó en un espacio de unión familiar, en el que cada movimiento sobre el tablero servía de metáfora para la cooperación y el compromiso mutuo. Capítulo 1. La primera denuncia. Lucía Martínez se despertó aquella mañana con la misma rutina de siempre, el suave repiqueteo del despertador. Encontró en el recibidor un sobre con el membrete del juzgado de familia, dirigido a su nombre. Lucía lo tomó con manos temblorosas y contempló la formal notificación. Su expareja, Álvaro Sánchez, había presentado una demanda ante el tribunal alegando que ella presentaba síntomas compatibles con un cuadro depresivo severo y que, por tanto, no estaba en condiciones de velar adecuadamente por la integridad física y emocional de su hija, Sofía, de 7 años. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía al pensar en la gravedad de las acusaciones. Había sido ella quien durante los últimos meses había estado sola al cuidado de Sofía, despertarla temprano, prepararla para el colegio, ayudarla con las tareas, llevarla al parque después de la jornada escolar, y todo ello compaginado con el trabajo en el aula y las clases de refuerzo que impartía por las tardes. Aquella rutina, aunque agotadora, jamás le había hecho sentir que perdía el control de sí misma o que su salud mental estaba en peligro. Al contrario, enseñar y cuidar de su hija le daban fuerzas para seguir adelante. Con la carta en la mano,